Muy bien, mis queridos, prepárese, como siempre le digo, abra su mente, abra su corazón para recibir una nueva palabra de su gracia que está diseñada en el cielo para transformar nuestras vidas. Puedo oír un buen amén, puedo leerles un buen amén. Así que diga conmigo, estoy listo para recibir esta palabra que sale del corazón de Dios y que transformará mi vida. Amén y amén. Muy bien, como siempre quiero resumirle el mensaje en una frase. Dios quiere usar grandemente a sus hijos, pero muchas veces es la misma gente la que no cree que Dios quiera usarlos o pueda usarlos. Hoy Dios nos va a enseñar con su palabra cuáles son los atributos que Él está buscando en sus hijos para poder usarlos grandemente y llevarlos a disfrutar esa tierra prometida que Él ha puesto en sus corazones, tal como lo hizo con Caleb. ¿Recuerda? Muy bien, así que prepárese, póngase cómodo, póngase atento y reciba esta palabra. Mire, hace 2 semanas que estuvimos platicando, ¿se acuerda? De cómo Caleb, un hombre que nació esclavo, que fue esclavo por 40 años, cómo después de 45 años fue a reclamar una promesa que Dios le hizo. Cuando le dijo a Josué, dame esta montaña, sabiendo que arriba de la montaña había ciudades fortificadas, había gigantes guerreros, y él lo hizo, ¿se acuerda? Y la semana pasada Dios nos habló a través de la vida de Caleb de cómo dejar de divagar, de caminar sin rumbo y dirigirnos de manera directa hacia nuestro destino, hacia el propósito que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros y de nuestras generaciones, ¿ok? Hoy vamos a conocer los atributos que Dios vio en Caleb para poderlo usar de esta manera y también para aprenderlos nosotros y dejarnos que Dios nos use grandemente, porque ese es el corazón de nuestro grande Dios. ¿Me sigue? Muy bien. Miren lo que Dios dice de por qué le dio Dios a Caleb todo esto de lo que hemos venido hablando. Acompáñenme a la Biblia. Hoy estoy usando la traducción Dios habla hoy. Libro de Números, capítulo 14, verso 23. Dice así: ninguno de ellos verá la tierra que prometí a sus antepasados. Ninguno de los que me han menospreciado la verá. Solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán allí. Dice que Caleb tuvo un espíritu diferente. Digan todos conmigo ahí, por favor, diferente. Eso lo vio Dios en Caleb, que Caleb era alguien diferente. De aquí que toma título el mensaje de hoy, y le pusimos: atrévete a ser diferente para que Dios te use grandemente. Hoy la frase del mensaje me salió un verso sin esfuerzo. Atrévete a ser diferente para que Dios te use grandemente. Amén. Miren, esta primera parte del mensaje la he titulado ¿qué significa ser diferente para Dios? Dios dijo que Caleb era alguien diferente, que tenía un espíritu diferente. Pero ¿qué significa eso? ¿Significa que ser diferente es sobresalir de entre una gran multitud? ¿O ser mejor que todos? ¿O tener una mente ganadora? ¿O tener altas expectativas? ¿O una gran presencia? ¿Qué es ser diferente para Dios? Vamos a la Biblia y Dios nos lo va a enseñar a través de lo que le dijo al profeta Jeremías cuando Jeremías era joven, y vamos a poderlo entender. Jeremías capítulo 1, verso 4, dice así: el Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida ya te había escogido, antes de que nacieras ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta a las naciones. Mira, mi querido, tú no eres diferente porque tengas grandes estudios
o porque te sepas toda la Biblia al derecho y al revés, o porque tengas una personalidad avasalladora, o por tus habilidades, tu forma de vestir, tus relaciones, ni tu bagaje. Tú y yo somos diferentes para Dios por una sencilla pero poderosa razón. Dios te ha escogido. Dios te ha elegido para que cumplas el propósito que puso en tu corazón y que solo tú puedes cumplir. Lo que Dios te dio a ti para hacer en tu corazón no lo puedo cumplir yo. No es mi propósito, es el tuyo. Y entonces tú fuiste escogido para hacer exactamente todo aquello que Dios haya sembrado en tu corazón, a lo que le hemos llamado, a lo que hemos entendido, que ahí está tu tierra prometida. El único que conoce todas tus virtudes, pero sobre todo todos tus defectos, es el único que te pudo haber escogido de manera perfecta y haberte puesto en el corazón una tierra prometida, un propósito único y especial, y entonces te dio a ti absolutamente todo para que tú puedas ir a cumplir ese propósito. Amén. Ahora, ¿por qué te escogió Dios? Si tú hoy estás entendiendo que tú eres diferente, que el espíritu de Caleb era un espíritu diferente, por la misma razón, porque Dios lo había escogido. Tú eres diferente porque Dios te escogió. Ahora, ¿por qué razón te escogió Dios? Esa será la siguiente pregunta. ¿Y por qué me escogió Dios? A lo mejor tú crees que te escogió por tus habilidades, por tus fortalezas, por todo eso, por ese ímpetu que tienes o la fe que tienes. Y déjame decirte que no. Dios te escogió por tus debilidades y porque tú reconoces tus debilidades, entonces tú necesitas de su gracia y de su favor inmerecido ganada en esa cruz. Mire cómo le dijo, y se lo voy a demostrar con la palabra, mire cómo le dijo Dios a Israel de por qué lo escogió a Israel. Ahora es la versión internacional, Números capítulo 7, verso 6. Dice así: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Le está hablando Israel, ¿ok? Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Hasta ahí Israel diría, amén, ¿verdad? Somos el pueblo escogido de Dios. Verso 7. El Señor se encariñó contigo. Ay, qué lindo, ¿verdad? Y te eligió. ¡Wow! Más lindo eso. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. La razón por la cual Dios eligió a Israel como su pueblo santo, sobre el cual es especial tesoro para él, no es porque Israel sea el pueblo más grande, ni el más numeroso, ni el más, no sé cómo llamarlo, productivo. Al contrario, le dice, yo te escogí a ti porque eras pequeñito e insignificante. Y eso es lo que hoy nos toca a nosotros entender, que Dios nos ha escogido a nosotros por nuestras debilidades y no por nuestras fortalezas. Porque al reconocer nosotros nuestras debilidades, es que entonces corremos a la cruz y nos abrazamos de la cruz y nos abrazamos de esa gracia que se derrama de la obra de amor consumada en la cruz, y es entonces donde Dios puede obrar con nosotros. El mundo elige de manera diferente y eso es lo que pasa con mucha gente, inclusive por supuesto con muchos cristianos. El mundo elige de manera diferente. El mundo elige al más poderoso, al más inteligente, al más guapo, al que tenga más relaciones, al de más experiencia, al que se ve que va a ser más productivo. Y eso es el mundo, y no digo que eso esté mal, pero lo que estoy queriendo enseñar ahora es que Dios, si usted lo recuerda, Dios tiene métodos que son contrarios a lo que el mundo hace. El mundo ve lo grande, lo fuerte, lo inteligente, lo sabio, lo experimentado, lo de gran bagaje, las relaciones. Dios ve la debilidad y la necesidad que tenemos de Él. Y eso es lo que hoy podemos concluir en esta primera sección del mensaje. ¿Qué significa ser diferente para Dios? Significa que Dios nos escogió a usted y a mí. Si usted está viendo este mensaje es para usted. Dios nos escogió a usted y a mí porque somos diferentes. ¿Y por qué somos diferentes? Porque Él puso un propósito en nuestros corazones
Y ese propósito sabe que solo nosotros lo podemos cumplir. Y Él lo escogió. Ojo acá, no es nuestro propósito, es su propósito. Cambia la ecuación cuando tú sabes que los deseos de tu corazón no son tuyos. Te los puso Dios, son de Dios. Si yo quiero estudiar en una universidad, si yo quiero poner un negocio, si yo quiero tener un corporativo, si yo quiero viajar y hacer tal o cual cosa con el ministerio, esta iglesia nació en el corazón de Dios. Él no lo puso. Las escuelas son de Él. Él las puso en nosotros. Todo lo que hacemos lo hemos entendido que es de Él. Él lo puso en mí. Entonces yo soy feliz porque Él me escogió a mí, porque no hay nadie, escuche bien, no hay nadie que pueda llevar a cabo mi propósito. Corrijo, su propósito que Él puso en mí, que no sea yo. Y eso es lo que hoy nos dice el Señor. Tú eres diferente. Tú tienes un espíritu diferente como Caleb, si tú entiendes que yo te escogí para hacer ese propósito que yo mismo he puesto en tu corazón. ¿Puedes escuchar un buen amén a esto? Esto me parece glorioso y solo es la primera parte. Vamos a la segunda parte del mensaje. Esta segunda parte del mensaje se titula El segundo atributo de Caleb, ¿ok? Porque si usted recuerda lo que leímos al principio, Dios le dijo que eran dos razones por las cuales lo iba a meter a la tierra prometida. Uno, ya lo dijimos, porque tiene un espíritu diferente. Y el segundo, ¿se acuerda alguien? ¿Lo vio? ¿Lo leí? Vamos a leerlo de nuevo para poderlo recordar. Mismo versículo, Dios habla hoy, Números 14:24, dice así: solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Digan todos conmigo, obediencia. Oh, por favor, dígalo otra vez, obediencia. Ok. Dice, y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar y sus descendientes se establecerán allí. En otras palabras, a él sí lo dejaré entrar a la tierra de mis promesas. ¿Va? Pero el segundo atributo que Dios vio en Caleb es que lo obedeció fielmente. Entonces, usted que ha recibido ya palabra de gracia por varios meses, estará pensando seguramente lo que yo pensé cuando estaba preparando el mensaje. Dios, cuando nos habla de obediencia, hoy entendemos que no podemos nosotros obedecer a Dios siempre. Que si nosotros nos filtramos por el tema de la obediencia como tal, escuche bien esto, si nosotros nos filtramos por el concepto de obediencia tradicional, déjeme decirlo así, entonces nos estamos metiendo bajo la ley. Dios ordena y yo obedezco. Pero ya hemos aprendido que que el hombre, el ser humano, no puede cumplir la ley. De hecho, les recuerdo que la ley llegó porque el hombre, en su arrogancia, en lugar de recibir la gracia que Dios le estaba dando, dijo, tú dinos qué hacer y nosotros lo haremos todo. Entonces Dios les dio la ley solo para que entendieran que el pecado del mundo era tan grande y tan evidente que ellos solos no podrían y tendrían que buscar a Dios. ¿Ok? Pero los fariseos y la gente no lo ha entendido. Entonces, hablando de obediencia, ya hemos hablado nosotros que no podemos cumplirla. Dice Santiago, si no mal recuerdo, capítulo 2, que con un mandamiento que transgredimos toda la ley, las 613 leyes, con un solo mandamiento que no cumplamos, entonces no cumplimos toda la ley. Eso significa que no podemos nosotros cumplir la ley. Entonces, ¿a qué se refiere con que Caleb fue obediente? Porque Caleb en su naturaleza tampoco pudo ser obediente al 100%. Me fui a buscarles una traducción que nos diera más claridad y encontré la Reina Valera, Números 12:24, y dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, esto se refiere a alguien diferente, y decidió ir en pos de mí, dice esa versión. Y entonces yo dije, ¿ahora qué significa ir en pos de Dios? Y me puse a buscar otras versiones, y la mayoría de las versiones que usted encuentre dicen, porque me siguió fielmente, porque vino en pos de mí. Eso a mí no me quedaba claro. Entonces seguí buscando y encontré esta versión que es lo que yo
al leer, sabía que era, pero quería yo tenerlo para podérselos enseñar a ustedes. Cuando uno comienza a abrir los ojos a la gracia, uno comienza a entender algunas cosas y sobre todo las que no entiende, decir, a ver, aquí hay algo y voy a buscarle, ¿verdad? Números 12:24 de la traducción al lenguaje actual dice así: pero Caleb, mi servidor, no fue como los demás, sino que creyó en mi promesa. Ahora está claro qué significa para Dios obedecerle fielmente. Lo que significa para Dios obedecerle fielmente. Bueno, te voy a decir primero lo que no significa. Dios no está pensando, cuando dice que le obedezcas fielmente, a que nunca te equivoques, a que nunca transgredas alguna de las leyes que había antes de la ley, por dos razones. Una, porque es imposible que no te equivoques. La palabra dice que todos somos pecadores. Pero dos, porque a nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Me sigue? Entonces, con ese concepto dices, ¿qué significa para Dios que yo le obedezca fielmente? Ok, lo que significa es que nosotros le creamos a Dios por sus promesas. Eso significa ser obediente. Mire, ayer, antier, hace unos días, veía yo en la televisión a una predicadora que admiro mucho, jovencita, hija de un gran predicador al que admiro más, una familia preciosa de predicadores, predicando esto, algo parecido a esto. Y ella decía esto: si ustedes quieren las promesas de Dios, tienen que ser obedientes a la palabra de Dios. Pero en el contexto del que te estoy diciendo que no se puede. Entonces el problema con esa predicación es que la gente dice, ok, sí, yo quiero obedecer la palabra. Y van por la Biblia. Y aquí está la palabra. Y aquí está. Pero te das cuenta en la vida diaria que no lo puedes cumplir. Y la gente se desanima y dice, no, pues por eso no vienen mis promesas, porque no soy obediente. No, sí eres obediente, porque tú ya entendiste que tu obediencia es Cristo. Que tu obediencia es Cristo, no yo. No se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Él hizo. Y eso me parece maravilloso, porque yo realmente sufrí mucho pensando en que yo era un pastor desobediente, porque aún siendo pastor, por supuesto que no puedo cumplir toda la ley, ¿verdad? O no podía cumplir toda la ley cuando yo estaba también bajo la ley. Y bueno, esto cambia todo. Entonces Dios piensa así. Cuando Él habla de desobediencia, no está hablando ya de si te equivocas o no, porque para eso envió a su Hijo a morir en la cruz. Cuando Él habla de desobediencia, habla de que no le crees, de que no le crees a sus promesas. Y eso fue lo que pasó con Moisés, ¿vale? Por esta razón, de lo que estoy explicando ahora, es por la razón por la cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, a la tierra de las promesas de Dios, porque desobedeció a Dios. Pero en este contexto que te acabo de explicar, vamos a la Biblia, por favor. La Reina Valera, Números capítulo 20, vamos a leer del 5 al 12, ¿ok? Hasta un poquito largo, ponga atención. Dice así. ¿Y por qué el pueblo está quejándose? Ya sabe, el pueblo amargado quejándose. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. O sea, el pueblo quejándose de que ese lugar donde estaban era un desierto, ¿ok? Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúna a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y escuche bien esto, está con amarillo para que resalte, y hablad a la peña. Dios le dijo a Moisés, hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, o sea, fue obediente, ¿verdad? Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, también fue obediente en eso, y les dijo, oíd ahora rebeldes. O sea, ahí don Moisés agarró como que otro ambiente, ¿verdad? Como que se quiso poner él muy de, ustedes no entienden nada, yo lo entiendo todo. A ver, oído ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, porque ya traía él la instrucción de Dios, ¿verdad? Verso 11.
Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta cómo no le habló a la peña, sino que la golpeó? ¿Y sabe por qué la golpeó? Porque Moisés ya le había golpeado antes 2 veces y había salido agua. Porque con esa vara había golpeado el mar y se abrió el mar rojo. Esa vara fue la que tiró delante de los magos egipcios, que se convirtió en serpiente y se comió a todas las serpientes. Esa es la misma vara. Es decir, Moisés ya se sabía, déjame decirlo así, el truquito. Verso 12, mire lo que dice Dios. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y eso se lo dio a Josué. ¿Ok? Es interesante ver cómo Moisés obedeció lo natural de hablar con la congregación, de pegarle a la peña, de decirles que les iba a sacar agua de la peña, de ponerlos a todos delante, pero no obedeció en lo más importante, que era creerle a Dios. Dios le dijo: háblale a la peña, a la vista de todo. Quiero que toda esta generación vea que en la boca le estoy dando poder. Y Moisés no quiso hacer eso. Entonces, algo que tenemos que entender. Ahorita te voy a dar un bonus acerca de lo que significa no creer en mí para santificarme. Pero algo que tenemos que entender es que Dios, cuando te pide obediencia, no te está pidiendo obediencia de la ley, te está pidiendo obediencia de fe. Créele a Dios por sus promesas y lo que Él te diga, eso es lo que tenemos que nosotros creer. Amén. Ahora, cuando dice aquí que no lo santifique, fíjate qué interesante, dice Dios: no me creíste para santificarme. Por eso en el Padre Nuestro, cuando Jesús enseñó a orar y dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No estamos nosotros haciendo santo el nombre de Dios, porque Dios no necesita ni su nombre que tú y yo digamos que es santo para que sea santo. Me estoy explicando. Lo que está queriendo decir ahí es que tú santificas el nombre de Dios cuando le crees a Dios. De lo que está hablando ahí es de fe, de tu confianza en Él. Señor, santificado sea tu nombre por cuanto yo creo. Y ahora les he enseñado a decir: por cuanto yo creo en la obra de amor consumada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que derrama toda su gracia y su favor sobre mí. Tu Hijo Jesucristo es mi obediencia. Y por lo tanto yo te puedo santificar. Tú y yo no podemos santificar a Dios si no es por obediencia. Y aún en la obediencia de la fe no podemos a lo mejor hacerlo todo perfecto, pero Cristo sí. Por eso uno dice: santificado sea tu nombre, por cuanto creo en la obra de Cristo, y Cristo es mi obediencia. Jesús es mi sabiduría, Jesús es mi sanidad, Jesús es mi justificación, Jesús es mi obediencia. Amén. Muy bien, entonces, de aquí que entendemos, ¿verdad? En el tema de ser obedientes, creyéndole a las promesas de Dios, lo que la semana pasada vimos, 2 Corintios 1:20, cuando dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos que todas son en el sí y en el amén, y ya entendimos bien eso. Bueno, a eso se refiere. Dios vio en Caleb otro atributo. Él creyó en la promesa. Entonces, estos son 2 atributos que nosotros, como hijos de Dios, si queremos ser usados y queremos cumplir los propósitos de Dios, tenemos que entender. Ser de un espíritu diferente, que significa recibir, ¿verdad? Creer que fui escogido desde antes de nacer para hacer mi propósito, que Dios me escogió por mis debilidades y no por mis fortalezas. Lo que a muchos los desanima, saber que no tienen estudios, que no saben hablar, que no tienen amigos importantes. Eso es precisamente lo que Dios miró para elegirte, para hacer los grandes propósitos. Y ahora estamos entendiendo que este segundo atributo es obedecer a Dios, serle fiel a Dios. Ir en pos de Dios significa obedecer al creerle al 100% en todas sus promesas y en que eso que tienes en el corazón te lo puso Él.
Hasta aquí puedo escuchar un buen amén. ¿Me está siguiendo? Muy bien. Vamos a la tercera y última sección del mensaje, ya para ir terminando. Esta última sección se titula El atributo escondido de un matagigantes. ¿Ok? El atributo escondido de un matagigantes. Caleb derrotó a los gigantes guerreros que había arriba de la montaña. Eso lo sabemos porque conquistaron Canaán, conquistaron la tierra prometida. Pero la escritura no nos cuenta cómo lo hizo. Pero cuando hablamos de matagigantes, viene a nuestra mente la historia de o del mayor matagigantes de la historia, al menos de la que nos cuenta la escritura, que es David. Viene a nuestra mente la historia de David y Goliat. La historia de David y Goliat termina en que David, con una piedra y una honda, mata a Goliat, que era un gigante de casi 3 metros, un guerrero experimentado, como los que debió haber enfrentado Caleb cuando lo hizo, ¿verdad? El atributo más importante o más gráfico que todo mundo vemos en David para haber vencido a Goliat es su fe. Por eso 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, dice así, solo para recordarlo, ¿vale? Dice, David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, le está contestando a Goliat, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, no yo, el Señor, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves de los cielos y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Ese es el atributo más conocido de David. Es el mismo que acabamos de platicar de Caleb. Le creyeron a Dios, tuvieron toda la fe y lograron matar a sus gigantes. Son lo que hemos hablado, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras complicaciones. Pero hay un tercer atributo que está, creo yo, un poco más escondido, que la misma escritura de Caleb no nos muestra, pero que sí nos las muestra un poco más aquí en David. Mire, al igual que Caleb, David viene de la nada. David era un don nadie, ¿ok? David fue un niño que nació probablemente de una aventura de su padre Isaí. David era el menor de 8 hermanos. David vivía a la sombra de los sobresalientes de sus hermanos, ¿verdad? Eran guerreros, eran muy conocidos en la ciudad, eran gente importante. Y David estaba cuidando las ovejas de su padre Isaí en el patio de atrás. David era un niño rechazado, se nota por lo que dice la escritura. Cuando el profeta Samuel viene a la casa de Isaí, porque Dios le dice que de ahí saldrá el nuevo rey de Israel, en lugar de Saúl, saldrá de la casa de Isaí. Samuel le pregunta a Isaí por sus hijos. E Isaí trae a los 7 y se olvida de que tiene un hijo que está allá en el patio. Imagínate qué triste será para ti que cuando alguien le pregunta a tus papás, ¿y sus hijos cuántos son? Y ya vamos a pensar que tú tengas 3 hermanos, son 4. Y diga a tu papá, tengo 3. Fulano, mengano y perengano, y se olvida de mencionarte a ti. Eso te haría saber que como que no eres muy bien tomado en cuenta en la familia, ¿cierto? Creo que haberlo puesto a cuidar ovejas era una manera de desecharlo, menospreciarlo un poco, sacarlo un poco del ambiente de la familia, ¿verdad? Que era un ambiente de guerreros, de gente importante. Y ahí estaba David cuidando simplemente unas pocas patéticas, dice por ahí en alguna versión, ovejas de su padre, ¿sale? Esto nos hace saber que David no recibió palabras de aliento, David no fue impulsado, como dice por ahí, como hemos predicado, no se sentó en hombros de gigantes, no fue lanzado como saeta en manos de un valiente, al contrario, David recibió, no tanto de su padre, pero seguro sí de sus hermanos, bullying ancestral y también frases que lo lastimaron en su corazón. De hecho,
en una ocasión cuando Isaí le pide a David que vaya de mensajero a llevarles comida a los hermanos que están precisamente delante de Goliat, uno de los hermanos lo ve y le dice, ¿qué haces aquí? Irresponsable, dejaste solas las ovejas de mi padre. Y David le contesta, no, las dejé al cuidado de alguien. O sea, David no era irresponsable, pero eso le decía a su familia. El otro hermano le dice, eres un morboso, veniste solamente a ver el morbo, ¿verdad? ¿A qué se refería? Al morbo de la sangre y de ver quién mataba a quién, en especial de que el gigante iba a matar a los de Israel. Y David dice, no, yo no vine a eso, yo vine a traerles pan, etcétera, ¿no? Quesos y todo. Pero aun cuando Saúl, o cuando él le dice a Saúl que él está dispuesto a pelear contra Goliat, Saúl le dice, no vas a poder porque tú eres un simple muchacho y eres un guerrero experimentado, te van a matar. O sea, en otras palabras, nadie creía en David. Ni Saúl, ni sus hermanos, ni su padre. Y yo creo que a muchos de nosotros, ya para ir terminando, muchos de nosotros no necesitamos imaginarnos lo que vivió David en esos años. ¿Por qué? Porque lo vivimos nosotros mismos. Gente que venimos de la nada, rechazados, en abandono, que la gente no creyó en nosotros, nuestros propios, a lo mejor, padres o familiares, en lugar de animarnos y darnos palabra de aliento, ellos mismos, sin querer o con querer, aplastaron, ¿verdad?, muchos de los sueños de la mayoría de nosotros. Entonces no hace falta como imaginarnos, pobre David, ¿qué le habrá pasado? Yo creo que es más fácil recurrir a nosotros mismos y entender lo que David estaba pasando, ¿vale? Aquí la pregunta que viene es, ¿cómo David, ajeno a toda esa situación de poder vencer a un gigante y con todo ese pasado, cómo David pudo convertirse en un matagigantes? ¿Cómo David pudo escuchar las burlas de un grandulón y él, habiendo tenido todo ese pasado del que te estoy hablando, no se haya sentido atemorizado, intimidado, porque a él mismo le habían hecho todo eso? Es decir, no, ese gigante, ojo acá esto, ese gigante llamado Goliat no era el primero que hablaba al corazón de David en su contra. Él había vivido prácticamente así. Pero la palabra nos va a decir que la respuesta más bien está en un lugar muy insignificante y muy apartado de los reflectores que la misma escritura nos muestra, ¿vale? Y es el patio de la casa de Isaí, donde él cuidaba a las ovejitas, como dicen sus hermanos, a las patéticas ovejas de mi padre, ¿sale? Ahí era donde David se refugiaba, ahí en el traspatio. Y el Salmo 139, verso 13, nos da una muestra de eso. Dice así, David está escribiendo esto, dice, tú creaste mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. David había experimentado por todos esos primeros años, con todo eso que te acabo de platicar, una baja autoestima, ¿ok? El gigante, uno de los gigantes más importantes, una de las batallas más duras que sufre o que libra la gente para poder ser usado por Dios para sus propios propósitos, es el gigante de la baja autoestima, de la mala autoimagen, de la mala imagen que yo tengo de mí mismo por todo lo que he vivido, por todo lo que me han dicho, por todo lo que no me han dicho, ¿ok? Y ahí está David. Pero David se refugiaba en ese lugar, ahí a solas, y hablaba con Dios, y Dios le hizo saber esto que está escribiendo ahí. David sabía que había sido un hijo bastardo que venía de una aventura de su padre. Y eso ya lo descalificaba como hijo en la antigüedad. Y se daba cuenta cómo él era despreciado mientras todos estaban aquí en la casa. Él estaba allá afuera entre el mugrero de las ovejas. Y cuando vinieron a preguntar por los hijos, no lo mandaron a llamar. Todo eso lastimó y golpeó la autoestima, la imagen de David. Como a ti, como a mí.
Pero Dios habló al corazón de David y le dijo que él mismo había entretejido sus entrañas y lo había formado en el vientre de su madre, Dios formando a David. Y entonces David se da cuenta de eso y comienza a alabar a Dios y dice, te alabo porque soy. Entonces, si tú me hiciste esto que ves aquí, no lo hice yo, no es producto de mi padre y de mi madre. Esto que soy yo, soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y yo soy tu obra, dijo David. Y eso le levantó la imagen, eso le levantó la estima a David. David tenía un secreto. Este es el tercer atributo de un matagigantes. Saber que en todo momento tú y yo tenemos que recurrir a ese espacio del aposento, de la puerta cerrada, para hablar con Dios, para mirarnos a través de los ojos de Dios y no de los ojos de la gente. No importa si hoy la gente por tu puesto, por tu lugar, te está admirando, te está diciendo lo bueno que eres o lo buena que eres o lo maravilloso que eres. No importa si las finanzas te están diciendo que eres excelente hoy o te siguen diciendo que eres una porquería, que no sirves para nada, que nunca vas a salir adelante. No importa lo que el hombre diga, todo lo que escuches que venga del hombre, lo que está diciendo David acá, el atributo de David es que él lo llevaba a su lugar secreto, ahí en el mugrero, ahí con las ovejas. Yo creo que se le quedaban viendo cuando él estaba llorando probablemente, ¿verdad? A los 13, 14 años, sintiéndose rechazado, y de repente venía una voz del cielo que le decía, yo te hice con mis manos en el vientre de tu madre. Y entonces oyó que él era, y le dijo Dios, tú eres una obra maravillosa, tú eres mi obra maravillosa. Y David con eso se levantó. El Salmo 27:7 nos hace saber que David oía la voz de Dios. Mire qué hermoso está este salmo. Dice David, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, fíjate, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. David oía la voz de Dios que le decía, David, ven, quiero platicar contigo, me gusta, amo pasar tiempo contigo, David. Y David venía, porque él oía que Dios decía, ven y conversa conmigo, te acaban de lastimar, ven y conversa conmigo, te acaban de rechazar, ven y conversa conmigo, tienes dudas, ven y conversa conmigo, platiquemos a solas, le dijo Dios. Y David ahí cambió de ser un niño rechazado, buleado y despreciado, como tú y como yo, a ser un matagigantes. El tercer atributo que tiene un matagigantes o un conquistador de promesas de Dios es el saber que todas esas debilidades y deficiencias que hoy estamos recibiendo la gracia y necesitando la gracia, es porque también nosotros la llevamos detrás de la puerta, como dijo Jesús. Cerrada la puerta, entra en tu aposento y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y lo primero que va a hacer Dios es lo mismo que Dios hizo con David. Matarle al gigante de la baja autoestima. Matarle al gigante de la mala imagen, de la mala autoimagen. Porque no importa lo que piense la gente de ti, no importa lo que digan tus padres de ti, ni siquiera te diría, no importa lo que digan ni tus hijos, ni tus padres, ni tu esposo, ni tu esposa de ti. Lo más importante es que tú sepas ahí en la intimidad y hayas escuchado la voz de Dios y te diga exactamente lo que te dijo, lo que le dijo a Caleb y lo que le dijo a David. Ustedes son mis escogidos. Tú eres mi escogido, te escogí por tu debilidad, pero en tu debilidad yo te digo, ven conmigo, conversa conmigo, a solas, en la intimidad, tómate un café conmigo y platica conmigo, dice Dios, amo hablarte, amo decirte las cosas que la gente no sabe de ti y que yo fui el que te formé y yo solo hago cosas maravillosas. Amén. ¿Podemos decir un buen amén a esto? ¿Podemos concluir esta
esta última sección diciendo que el tercer atributo de un matagigantes es que nosotros podemos buscarlo a Él en intimidad. Que vamos a la intimidad, a solas, con una Biblia adelante, con una taza de café, sentados, hincados, acostados, parados, como usted quiera, pero a solas, platicándole a Dios y derramando nuestros corazones con Él. Hoy me lastimaron, hoy me dijeron esto, hoy no me apoyaron, hoy me pasó esto, hoy no me dieron este lugar o este puesto o esta universidad, o no tengo una economía tal, o ese anhelo todavía no llega y tengo tantos años queriéndolo, Señor, estoy triste y abatido. Y entonces Dios se va a dar cuenta que estás cayendo en una espiral hacia abajo de una mala imagen, de una baja autoestima, y el Señor te va a hablar ahí y te va a decir lo que eres para Él y lo que Él tiene planeado contigo, y vas a salir del aposento como salió David, restaurado en su imagen, para poder decirle a ese gigante: ¿quién eres tú para venir delante de los escuadrones del Dios de Israel? Él te va a entregar a mí y yo te voy a matar, pero Él es el que te va a entregar. Y eso, mis amados, son los atributos que Dios está buscando en sus hijos para poderlos usar tan grandemente como Él quiere. ¿Quieres que Dios te use grandemente? Bueno, atrévete a ser diferente. Atrévete a ser diferente, reconócete como un escogido, reconoce que eres escogido no por tus habilidades, sino por tus deficiencias, y porque entiendes que en esas deficiencias necesitas la gracia y el favor de Dios, de la obra de amor consumada por Cristo en la cruz. Sé un obediente total cuando de creerle a Dios se trata. No te estoy dando permiso para que desobedezcas a Dios y vayas a hacer el pecado. Ya te he explicado muchas veces eso. A Dios ama que tú y yo hagamos lo correcto. Sabe que no vamos a poder al 100%, pero le interesa tu intención y tu corazón. No tentemos a Dios con la gracia, ¿cierto? Pero ahí sí podemos nosotros, sé que no te voy a poder obedecer en todo, pero Cristo es mi obediencia. Y cuando tú crees que Cristo es tu obediencia, eres perfecto, eres justo delante de Dios. Amén. Y 3, derrama tu corazón delante de Dios y deja que Él mate al gigante de la baja autoestima que te ha hecho creer que Dios no puede o no quiere usarte. Ese primer gigante no está en las oficinas, en los matrimonios, en la economía, en la universidad, no está afuera. Ese primer gigante está adentro de nosotros, pero Dios hoy ha traído palabra para prometerte que si tú vas y lo buscas en intimidad y crees en la obra consumada de Cristo en la cruz, ese gigante ya está muerto. Como dice por ahí un TikTok, ese man ya está muerto, solo hace falta que se lo digan. ¿Sale? Dios me los bendiga. Puedo oír un buen amén. Usted le puede dar un aplauso de adoración y de honra al Señor ahí donde esté. Haga ahí un escándalo de amor por el Señor. Y recibimos esta palabra de su gracia que el Señor me habló, y porque a veces, hablando de matagigantes, hablando de conquistar la montaña y hablando de dejar de divagar, a veces pareciera que pudiéramos caer un poco en la arrogancia, en el orgullo, la prepotencia, o de sentirnos, no sé de qué otra manera. Pero Dios hoy nos pone los pies en la tierra y nos hace saber que todo lo contrario, lo que el mundo está buscando de ti, es lo que Él encontró en ti. Tú, claro, en tu empresa, en tu oficina, tienes que ser excelente, debes tener una buena presencia, todo eso está bien para el mundo, pero no te confundas que lo que el mundo pide también es lo que Dios pide. No, Dios te pide que tú seas humilde, que reconozcas que Él te escogió, que reconozcas tus debilidades, que Él las suple con Cristo, y que además Él toma tu corazón y lo restaura por completo. Y hace que todo lo que la gente te dijo, Él termina diciéndote lo que tú eres para Él. Amén. Mis amados, no quiero terminar este mensaje como siempre sin darle la oportunidad a usted que nos está mirando acá y que tal vez es la primera vez que usted viene a un servicio cristiano, o que ya tomó la decisión de aceptar a Cristo, que usted pueda aceptar a Cristo en esta mañana. ¿Sale? Así que si me acompaña toda la iglesia, yo le invito a hacer esta oración. Si usted la hace de corazón, yo le voy a asegurar al final de la oración que usted ya ha sido recibido en el cielo.
¿vale? Repita conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Yo te reconozco hoy como el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados en la cruz, pero resucitaste y estás vivo, sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder y gloria. Hoy, Jesús, yo te hago mi Señor y mi Salvador. Sé que gobiernas, Señor, y yo te invito a gobernar mi vida. Ayúdame a atreverme a ser diferente para ti. Toma mi mano, camina conmigo como lo has prometido, y yo sé que voy a cumplir ese hermoso propósito que tú has puesto en mi corazón. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, la Biblia dice que su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida y que si a usted le tocara morir, ahora o pronto, su lugar es directo al cielo. Ahí verá usted a Jesús y a todos sus seres amados que hayan recibido al Señor también. Amén. Y entonces, déjeme terminar orando por este mensaje, ¿verdad? Decirle al Señor que reconocemos que nuestros corazones están lastimados. Podemos reconocer eso, Padre. Podemos reconocer que muchos de los que estamos aquí venimos de la nada, pero hemos sufrido rechazo, abandono y decepción. Y de una manera u otra hemos comprado estas ideas y nuestra autoestima ha sido golpeada de una u otra forma. Pero hoy, Señor, tú nos has restaurado. Hemos recibido esta palabra que nos recuerda que eres tú el que nos formó en el vientre de nuestra madre con un propósito especial y único. Y eso nos hace diferentes delante de tus ojos. Puede que no seamos diferentes delante de la gente, o si somos un diferente negativo delante de la gente, pero delante de ti somos diferentes porque hoy nos sabemos simple y poderosamente elegidos por ti para cumplir el propósito único que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa oportunidad, Padre del cielo, de saber que la obediencia no tiene que ver con ser perfectos, porque no podemos, sino de saber creerte a ti en todo lo que hagamos. Y saber, Señor, que tú estás ahí dispuesto en ese lugar secreto para matar a ese gigante que tanto lastima a tu iglesia, Señor, y a tu pueblo, que es la mala autoimagen o la baja autoestima de las personas por todas las voces equivocadas que dejamos entrar a nuestros corazones, y que hoy hemos decidido solo ir a buscarte a ti, a escucharte a ti, sabiendo que a ti te encanta, que a ti te enamora platicar con nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, querida iglesia, qué gusto que hayamos podido compartir otra palabra de su gracia con todos y cada uno de ustedes. Les dejo por ahí el recordatorio que no estamos ya teniendo estudios bíblicos, ya terminó la temporada, vamos a preparar la nueva, y que no deje de ir a sus grupos de vida que son online, en la comodidad de su casa. Podemos compartir con gente de muchos lugares, de muchas partes, no nada más de donde vivimos, sino de muchas partes, y ha sido una gran bendición. Ahí estamos estudiando, escudriñando la palabra que Dios nos da para poderla entender mejor y poderla aplicar mejor en nuestras vidas, que es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere oidores, quiere hacedores de su palabra, y eso lo podemos hacer porque ahora estamos recibiendo la gracia y el favor inmerecido de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que me despido como se despedía el apóstol Pablo: que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias al equipo que sirve para poder hacer esto posible y poder llegar a tantísima gente. Nos vemos en la siguiente transmisión. Bendiciones.